Hola chicos, les voy a explicar un poco sobre la conquista espiritual en todo el país de México, cómo esta se fue dando y cómo impulsó a todos los frailes, a toda la corona y ya. En los años 1523 a 1572 se dio este entrechoque de civilizaciones, esta unión o esta juxtaposición de elementos americanos y aportaciones meramente españolas, y pues con todo ello salió la personalidad del México que conocemos. Este periodo es el más interesante si hacemos una focalización en la metodología misionera, ya que es cuando se organiza y se funda pues la iglesia en México, ¿no? Y fue entonces cuando se hace toda esta conquista espiritual hacia México, es decir, en la Nueva España. La obra misionera en la Nueva España era solamente una, muy compleja, y era consolidar la iglesia, o sea, fundarla y consolidarla. Vemos que junto al trabajo apostólico, como lo es dar la comunión, bautizar, casarse, va de la mano con el orden político y también el social, como la edificación de acueductos, por ejemplo. Había dos formas en las que se podía encarar la realidad pagana de su religión y de su cultura. Existen dos tipos de sistemas. Uno se llama tabla rasa, consiste en una ruptura total. Esto quiere decir una absolución de todo lo que ellos tenían en el pasado. Por decirlo, llegan los misioneros y bueno, pues hola chicos, borrón y cuenta nueva, y pues así van derrocando a todo lo que los indios tenían pues hasta acá arriba, ¿no? Sus dioses duales, sus templos, sus fiestas, todo, ¿no? Lo van quitando poco a poco, o en algunos lugares pues arrasan completamente. Y esto se da en el siglo XVI, XVII y XVIII. Evidencial es más reciente, a mediados del siglo XIX más o menos. Es considerado el más aceptado por la Santa Sede, ya que ellos dicen que ninguna religión es de todo errónea, es de todo nula, o sea, por algo va a haber como una partícula de verdad por allí, y por eso es la más aceptada, la más reciente. Y dicen que todo es bueno a poca medida, pero solo cuanto sea bueno, entonces tenemos que poner como ojo allí. El misionero no crea, transporta al plano del cristianismo todo lo que hay allá en costumbres paganas. En esta misión mexicana encontramos tres órdenes religiosas, que es la de los franciscanos, dominicos y agustinos. Al principio tenía cada uno una misión. La de los franciscanos eran pues estudios lingüísticos etnográficos y se preocupaban mucho por la formación indígena y de cleros indígenas. Los siguientes, que son los dominicos, estaban muy apegados a la ortodoxia y eran menos optimistas hacia las capacidades espirituales de los indios. Y por último tenemos a los agustinos, que eran hábiles para organizarse y dar una formación espiritual progresiva. Así cada orden tendría sus métodos, sus prácticas, sus ideas, pero en 1541 llega Zumárraga y pues dice, no, aquí todos vamos a ser iguales y vamos a tener lo mismo. Entonces se crea el sincretismo en todas sus formas, en todos sus métodos. Entonces el método de los misioneros se va a tabla rasa y empieza a derrocar todo lo que los indios tenían, como ya les había comentado. Vemos, por ejemplo, cómo van entrando en el bautismo, lo disfrazan como si fuera un obsequio. ¿Sabes qué? Hiciste esto bien, te voy a regalar el bautismo, ¿no? No como algo que en realidad sea el bautismo, que es adquirir dicha virtud y fomentarla pues con su piedad. Y con todo ello pues también ocultan obras como Motolínea o la Crónica en Michoacán por parte de los españoles. Había frailes que querían estudiar eso, entonces también entró en esa cuestión de ocultarse porque querían saber de la cultura indígena. Uno de los problemas más grandes fue la traducción de los conceptos cristianos, y para esto había dos formas. Una era básicamente decirlo pero no decirlo, ¿no? Llegar con rodeos y rodeos y rodeos. Y la otra era meter los conceptos de la lengua española al idioma indígena, ¿no? Era pues violentamente. Entonces esto es lo que más se practicó en México, y pues quizá también para los misioneros fue la más fácil y la más segura. Los misioneros nunca, que les quede muy claro, nunca intentaron la hispanización del indio. El indio tenía que romper con su pasado para que entrara una nueva religión, pero si hubo algo que se respetó fue su lengua. No hay necesidad de que el indio
se quite la lengua que tiene, la cambie para que sea cristianizada. Los frailes poco a poco se sintieron protectores de la vida de los adoctrinados, tanto así que les daban medios para sustentarse en la agricultura, cultivos, industrias como el gusano de seda, hospitales, acueductos, caminos de carreteras. Y ellos decían, bueno, una de las ventajas era para formar artesanos útiles a la comunidad, protegiendo a los mismos indios. Los frailes no renunciaron nunca al pensamiento de crecimiento de los indígenas, y básicamente ellos eran los que mandaban en cada pueblo, y la corona se dio cuenta de esto. Entonces empezó a haber choques, roces, después conflictos, porque ellos se sentían en segundo plano. Fue la reintegración del indio a la vida civil. Los misioneros nunca les enseñaron español a los indígenas, entonces la corona llegó y pues hubo ese choque. El puente que tenía se rompió porque los indígenas no entendían a los españoles y viceversa. Ya que si queremos pensar en los inconvenientes o en las conveniencias que todo esto ha traído, pues no simplemente vamos a ver la religión, ¿no?, la conquista espiritual en México, sino pues durante todo el siglo XIX principalmente.